Hola, mi nombre es Luis González Kevin Iván. Soy estudiante de la Ingeniería en Sistemas Computacionales y este video es para la materia de Fundamento de Telecomunicaciones, donde el problema que nos plantearon dice que debemos de hacer la multiplexación por división de tiempo, tanto síncrona como asíncrona. Es por ello que en este video voy a enseñarles mi código y voy a tratar de explicarles de la mejor manera cómo llegué a los resultados que tengo, ¿no? Entonces vamos a empezar explicando mi programa. Como vemos, lo primero que yo hice fue importar las librerías que se van a usar en este programa. Y seguido de eso, en este apartado, ya dentro de mi clase de multiplexación, lo que hice fue declarar mis componentes que voy a utilizar en la interfaz y asimismo algunas variables que se van a utilizar globalmente. Luego acá en mi constructor de la clase lo que hice fue asignar valores a algunas variables y por ejemplo este arreglo de string me va a servir para ponerle los encabezados a mi tabla. Después le asigné algunos valores a mis componentes que voy a utilizar en la interfaz. Acá en especial se podrá dar cuenta que yo no ocupé la paleta gráfica, sino que lo hice manualmente, porque siento que me genera mucho código que no sirve, entonces preferí hacerlo manualmente. Como podemos ver, yo ocupé un layout nulo, dado que se me hace más fácil, más práctico el acomodar yo los componentes por posición que si utilizara un grid layout o un border layout, ¿no? Seguido de eso vemos que tenemos nuestros botones y que están llamando a su respectivo método. También este grupo hace referencia al grupo JRadionButton, donde le estoy añadiendo mis JRadionButton de la opción síncrona y asíncrona. Asimismo también estoy añadiendo a mi panel, a mi contenedor, todos los componentes que voy a utilizar, ¿no? Este scroll le estoy diciendo que se va a visualizar dentro del scroll mi tabla y la tabla a su vez mi modelo, ¿no? Después estos son los después estos son los después estas son las después estas son las después estas son las propiedades de nuestro panel, donde le estoy asignando un título, le estoy diciendo que sea visible, un tamaño y esta línea para que al momento de que yo le dé la X se cierre por completo nuestro programa, ¿no? Después, ya estando acá en este otro método que es Public Void Action Performance, que se va a activar o va a ser llamado cuando nosotros presionemos un botón. Tenemos diferentes if. Lo que hacen estos if es checar qué botón es el que estamos presionando y en base a eso va a ejecutar las siguientes líneas. Por ejemplo, si nosotros presionáramos el botón agregar estaciones, que en mi caso está lo que hace es tomar el valor ingresado acá en mi JTextView y me va a generar mis renglones, ¿no?, en mi tabla. Seguido de eso tenemos un botón calcular, que nuestro botón calcular lo que hace es que tiene de dos opciones. Una, cuando nosotros seleccionemos nuestro JRadionButton síncrona o cuando seleccionemos el asíncrono, ¿no? Entonces, si nosotros presionamos el botón, marcáramos nuestro JRadionButton, lo que va a hacer es que me va a llamar al método síncrono y al método imprimir, pero para eso vamos a checarlo de una vez. Ya estando acá en nuestro método síncrona, lo que vemos primero es que tenemos una variable llamada longitud igual a 0 y una variable llamada nestación que me va a almacenar el número de estaciones que yo le haya metido a mi JTextView. Seguido de eso tenemos un arreglo llamado datos de tipo string y de tamaño de nuestras estaciones. Asimismo una variable llamada sim que aún no contiene nada. Este for lo que va a hacer es que nos va a recorrer los renglones de mi tabla y me los va a almacenar en dicha posición de mi arreglo datos. Es decir, si nosotros en nuestro primer renglón tuviéramos los caracteres que formaran la palabra sol, me va a almacenar esa palabra en mi arreglo datos. Después vemos que tenemos un if
El if lo que va a hacer es que en este caso, como vemos, longitud aún vale 0, entonces nos pregunta si la posición, en este caso como vamos acá, la posición de nuestro dato 0 es mayor que la longitud. Vemos que sí, porque tenemos un 3. Entonces tú a longitud le vas a asignar un 3, ¿no? Que es la longitud de la posición del arreglo en la que estamos. En la siguiente vuelta lo que hace es lo mismo, a tomar los valores del siguiente renglón de nuestra tabla y asignarlos a nuestro arreglo. Y nuevamente pregunta el if. Entonces longitud es menor que la longitud de la posición en la que estamos. Vemos que no, porque la longitud es 3 y la longitud en esta posición es igual a 2. Entonces no entra ese if. Se pasa a la siguiente vuelta y ahora nos va a almacenar la palabra agua en nuestro arreglo, ¿no? Nuevamente pasa por el if y pregunta, ok, if es longitud es menor que la longitud de esta posición del arreglo. Vemos que sí, porque ahora la longitud vale 4, entonces va a cambiar, le dice que la longitud ahora va a ser igual a 4. Posteriormente después vemos que tenemos un arreglo llamado 2, que va a ser del tamaño de la longitud, y tenemos unos for anidados, y dentro de esos for un while, ¿no? Entonces el primer for va a iniciar en 0 y el segundo for igualmente en 0. Acá tenemos que el while lo que está haciendo es que, por ejemplo, tenemos que datos nos pregunta, ok, datos en la posición 0, que es esta, es menor que la longitud. Vemos que sí, ¿no? Entonces le va a asignar un espacio. Seguido de eso se pasa a la siguiente línea y me está indicando que en la variable sin me va a almacenar estos caracteres, es decir, datos, recordemos que vale 0, y me está pidiendo el carácter 0. Entonces sabemos que el carácter 0 de nuestra esta es ese. Luego aumenta nuestro contador. Ahora C va a valer 2 y va a valer 1, perdón, y pregunta nuevamente acá en el while, ¿no? Ok, datos en la posición 1 es menor que la longitud. Vemos que sí, entonces tú me vas a agregar, en este caso serían 2 espacios, porque recordemos que el while, hasta que se deje de cumplir la condición, hace lo que tiene indicado, ¿no? Entonces me agrega 2 espacios a mis datos. Haciendo esto lo hacemos porque queremos que todas las posiciones de nuestro arreglo tengan la misma longitud, el mayor. Seguido de eso, nuevamente tenemos acá sim y le pregunta, ok, como ahora datos vale 1 y recordemos que h aún vale 0, nos dice, ok, necesito de tu arreglo datos 1, de la posición de tu arreglo datos 1, necesito el carácter número 0, en este caso el carácter número 0 es A. Posteriormente vuelve a aplicar lo mismo, ahora recordemos que C vale 3, entonces pregunta datos, la longitud en la posición de tu arreglo datos, que es igual a es menor que la longitud, vemos que no, entonces no entra while. Después sigue a la siguiente línea donde le estamos diciendo, ok, ahora, le estamos diciendo datos en la posición 2, me vas a obtener el carácter 0, ok, entonces me agrega esto, ¿no? Y ya sale de for porque ya terminó de dar sus 3 vueltas. Y esto que se almacenó en nuestra variable sim se va a guardar dentro de mi arreglo 2 en la posición 0 y quedaría de esta manera. Seguido de eso
va a dar otra vuelta. Ahora h va a ser igual a 1 y va a repetir el mismo proceso. Entonces tenemos que ahora igual c va a iniciar en 0, y entonces para este momento, por así decirlo, el y ya hizo todo su trabajo. O sea, de aquí en adelante ya no va a entrar ya no va a hacer ninguna operación porque ya cumplió con lo que tenía que cumplir. Lo único que van a hacer de ahora en adelante es nada más esta línea prácticamente. Tenemos que ahora sí nos está diciendo que, como acá la limpiamos, se me olvidó decir, limpiamos la variable sim. Entonces ahora sim le estamos diciendo que vamos a obtener de nuestra posición 0 de nuestro arreglo datos, vamos a obtener el carácter 1. Vemos que el carácter 1 es 0, entonces ponemos que diga eso, entonces ponemos 1 y nuevamente incrementa c, ahora c va a valer 1 y nuevamente, ok, datos en la posición 1, requiero el carácter 1. Entonces vemos que 1 es L y ahora C vale 2. Entonces nuevamente, ¿no? Datos 2, requiero el carácter número 1. Vemos que es G. Ok, ya cumplió todas las vueltas que tenía que cumplir. Ahora sim nos los va a almacenar en la posición 1 de nuestro arreglo 2. Y quedaría de esta manera. Este proceso se repite varias veces hasta menos la longitud de hasta que h sea menor que la longitud, es decir, 4 veces se va a repetir, ¿no? Entonces la siguiente sería sim va a ser igual a L, luego vemos que no tenemos nada, entonces sería un espacio y una U. Entonces en nuestro arreglo 2 quedaría de esta manera el siguiente dato. Y nuevamente entraría al ciclo y ahora sim nos quedaría de la siguiente manera: espacio, espacio y A. Y estos valores se almacenarían en la posición 3 de nuestro arreglo 2. Quedando de esta. Ok, ya estando acá en el método de imprimir, vemos que tenemos un for. Este for lo que va a hacer es que me va a recorrer todo mi arreglo llamado 2 y me lo va a imprimir en mi JTextArea. Mi JTextArea es esta, ¿no? Entonces vemos que el ctext es para asignarle el texto y el get para obtenerlo, ¿no? Entonces pusimos esto para si ya tenemos algún dato que nos los concatene con el nuevo, ¿no? Aquí estamos dando un salto de línea. Vemos que acá tenemos un método invertir que está recibiendo dos argumentos, que es un string y un entero, ¿no? Entonces ya bajando nos encontramos que acá está nuestro método invertir y que nos regresa un string, ¿no? Recibe un string y un entero. Tenemos la variable llamada invertido y este for va a recorrer el string que le hayamos pasado, ¿no? Es decir, si nosotros le pasamos pues va a recorrer esto. Este if sirve para, por ejemplo, si tenemos un espacio, que nos los vaya contando, ¿no? Entonces, cuando se cumpla todo este for, cuando ya haya dado su vuelta, en este caso nosotros vamos a tener 3 espacios, que acá es uno, acá sería otro y acá otro, lo cual conformarían 3. Después vemos que tenemos que la variable invertido va a ser igual a invertido y lo estamos concatenando con un corchete y le estamos indicando que dado nuestro string, supongamos que nuestro string es le estamos indicando que queremos la posición, ¿no? Entonces esta posición y así sucesivamente, ¿no? Nos los va a ir almacenando de forma inversa. Es decir, si nosotros tuviéramos A, ahora vamos a tener así. Después, ya que termina el for, quedaría de esta manera.
Y a nuestro variable invertido nuevamente le vamos a concatenar unos corchetes más lo que ya teníamos, que es esto, más nuevamente unos corchetes. Esta B lo que hace es el bit de nuestro bit, le estamos pasando un bit. Es por ello que acá arriba tenemos esto, para que se vaya turnando, porque recordemos que es 1, 0, nuestro bit de sincronización sería 1, 0, 1, 0. Entonces es por ello que acá nuestro if, cuando bit vale 1 y ya se realizó esta, ahora bit va a valer 0, para que en la siguiente nosotros acá en bit estemos enviando un 0 y ya no un 1, y así sucesivamente. Entonces ya cuando tiene todo esto listo, nos retorna la palabra, nuestra variable invertido, que contiene nuestro string ya con los datos, ¿no? Entonces en este caso nuestro string invertido quedaría de esta manera. Y acá estaría un 1, ¿no? Y así sucesivamente con todo nuestro arreglo, ¿no? Es decir, si nosotros el otro string que nos pasaría sería all, entonces quedaría de esta manera. Pero recordemos que como acá cambió nuestro bit, ahora nuestro bit va a valer 0 y obviamente se invirtió nuestros datos, ¿no?, que teníamos. Esto era así y quedó de esta manera, y así sucesivamente con todas las posiciones de nuestro arreglo 2. Seguido de eso, vemos que tenemos una variable de entero llamada transmitidos. Esto me va a almacenar los bits transmitidos en su totalidad, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es que la longitud, que recordemos que era 4, va a ser multiplicada por la estación. En este caso nuestras estaciones eran 3, entonces 3 por 4, y eso va a ser multiplicado por 8, y le vamos a asignar el bit de paridad. Funciona como el bit de sincronización. Entonces recordemos que nuestra longitud es 4, por constante vamos a tener 4 tramas. Seguido de eso tenemos la variable útiles, que estos son hace el cálculo de los bits que en realidad son útiles. Entonces al total de transmitidos le vamos a quitar los bits que están vacíos y le vamos a sumar y también le vamos a quitar los bits de sincronización, ¿no? El bit de sincronización, perdón. Después de eso, vemos que acá a nuestro JLabel le estamos diciendo que le va a asignar bits transmitidos más nuestra variable entero, que contiene los bits transmitidos en total y concatena con bits, ¿no? De igual forma para bits útiles. Ok, ya estando acá en el método asíncrono, vemos que tenemos la variable en estación, que lo que hace es obtenerme el valor de nuestro JTextField, donde le estamos indicando el número de estaciones que queremos. También tenemos varias variables de tipo string que aún no tienen nada, y un string llamado esta hace referencia a estaciones, solo que ya lo estaba ocupando por ahí, por eso opté por ese nombre. Y de tamaño de nuestras estaciones que le indiquemos, ¿no? For básicamente lo que hace es recorrerme mi tabla y juntarme todos mis caracteres, ¿no? Es decir, si nosotros, tenemos los mismos, si nosotros juntamos todos esos, nos quedaría de esta manera, y eso es lo que hace for básicamente. Esto porque después vamos a ocupar la longitud de ese string, ¿no? Vemos que también tenemos acá un arreglo de tipo string que va a ser del tamaño de la longitud, pero vemos que le estamos llamando a un método y le estamos pasando la longitud de A, ¿no? En este caso sería 9. Si bajamos un poco podemos fijarnos que, yo hice este método porque en sí el autor del libro
o en otros lugares que yo revisé, no decían en sí como tal cómo calcular el número de espacios por trama, ¿no? Entonces lo que yo hice fue, es decir, si por eso acá recibo un número y si me queda residuo, si el residuo es igual a 0, obviamente es par, en caso contrario pues sería impar, ¿no? Entonces si acá recibiera un número 5, nos queda residuo, entonces sería 5 entre 2, me quedaría 2 y le suma 1, entonces nuestros espacios por trama serían de 3, es decir, una trama llevaría 3 espacios, ¿no? Y si nosotros ingresáramos, por ejemplo, 10 estaciones, básicamente pues sería la mitad, ¿no? Y pues así calculé yo eso, no sé si esté correcto, pero fue la manera en la que yo pensé. Entonces, ya regresando acá, vemos que tenemos un for. Este for lo que hace básicamente es ir a mi tabla y agarrar renglón por renglón y almacenarlo en mi arreglo esta, de tal forma que mi arreglo esta quedaría de esta forma, ¿no? Entonces acá almacenaría sol, acá al y acá agua. Es básicamente lo mismo de nuestro anterior cuando hicimos el método C. Después en este for lo que hacemos es que vamos a recorrer nuestro arreglo llamado esta. Para ello tenemos dos for anidados y un while dentro de esto. Esta es como la misma forma en lo que hicimos en la síncrona. Igual vamos a h vale 0 y for in vale que diga c vale 0, ¿no? Entonces va a entrar al while en la primera vuelta y dice ok, esta que es en nuestra posición 0, la longitud de cuánto es, entonces la longitud es de 3, entonces si la longitud en esta posición es menor que nuestra longitud, recordemos que nuestra longitud vale 4, tú le vas a asignar pues un espacio, ¿no? Entonces acá le asigno un espacio dentro de la misma posición del arreglo, ¿no? Nos quedaría de esta manera. Acá tal vez no se pueda notar bien, pero pues le asigno un espacio. Y así sucesivamente si tuviera el caso, ¿no? Más adelante vamos a hacer el otro. Después acá int va a almacenar c más 1. Esto lo hacemos para que nos vaya como contando la posición en la que vamos. Acá abajo tenemos un ejemplo, ahorita lo explico. Después tenemos la variable w, que w va a ser igual a w más nuestro valor t y los caracteres, ¿no? Que me va a ir obteniendo. Por ejemplo, acá dice que quiere el carácter de esta, en este caso esta, recordemos que estamos en 0, esta 0 va a obtener el carácter 0, ¿cuál es el carácter 0? S. Entonces va a ser 1, en este caso me almacenaría 1S y me pondría una coma. Después se repetiría esto, ahora C vale 1 y entraría este while, ¿no? Y me pregunta, esta en la posición 1, la longitud es menor que la longitud, valga la redundancia, y vemos que sí, ¿no? Entonces le vas a asignar espacios hasta que sea igual. Entonces en este caso me va a asignar 2 espacios. Recordemos que nuestra longitud vale 4 y acá nada más teníamos 2, pero ahora con los espacios nuestra longitud ya quedó en 4. Seguido de eso pasa a la siguiente línea. Ahora C, recordemos que C vale 1, ahora 1 más 1, pues obviamente 2, ¿no? Luego tenemos que W va a ser igual a W, o sea, lo que ya teníamos. Ahora W. Ahora recordemos que T vale 2, entonces me asigna un 2 y me está pidiendo
el carácter 0 de nuestro arreglo en la posición 1, es decir, A. Entonces quedaría de esta manera. Se vuelve, ahora incrementa C. Ahora C vale 2 y entra pregunta, pero como la longitud es igual, pues no hace nada, ¿no? Se pasa a la siguiente línea y dice 2 más 1, 3, ok. Entonces ahora lo que hace es que me va a copiar lo mismo que ya tenía, o sea, por eso está W ahí, más T. Recordemos que T nos dio apenas el valor de 3 y nos está pidiendo obtener un carácter, ¿no? En este caso, en la posición de nuestro arreglo 2 nos dice que quiere el carácter 0. Recordemos que el carácter es A. Y así sucesivamente. Después aumenta H, ya terminó este for, aumenta H y seguiría de la misma manera, ¿no? Entonces tenemos que ahora H vale 1 y se vuelve a iniciar. Acá para esta entonces el while ya no va a cumplir ninguna función, ya que ya realizó todo su trabajo y nada más estarían pendientes estas dos líneas trabajando, ¿no? Entonces C va a valer 0, entonces T valdría 1, 0 más 1, 1 y W sería igual a W más T. Ahora TT va a ser W más T. Recordemos que T vale 1 y nos está pidiendo acá el carácter 2 de nuestro arreglo 0, ¿no? De la posición de nuestro arreglo 0, ok. Entonces sería esta O, ¿no? Y recordemos la coma hasta el final. Después de eso, ahora C ya va a valer 1, aumento, y C va a valer 1 más 1, 2, entonces T es igual a 2. W, copiamos W, T, que ahora vale 2, y vamos a obtener el carácter de nuestro posición 1 de nuestro arreglo esta, ¿no? Entonces queremos el carácter 1, que sería el posteriormente, iba coma, ¿no? Y nuevamente ahora C vale 2, entonces tenemos que C más, vamos a copiar nuevamente esto, ahora C más 1 vale 3 en este caso, entonces tenemos que W va a ser igual a W más, lo concatenamos con 3, perdón, y vamos a obtener el valor de esta posición. Entonces tenemos que ahora C va a ser nuestra posición 2 de nuestro arreglo esta y quiere el carácter 1, ¿no? Que es G. Entonces nos lo asigna y así sucesivamente hasta que H sea menor que la longitud, ¿no? En este caso se repetiría el ciclo 4 veces. Después tenemos un string llamado parts. Con esta instrucción donde le decimos que la cadena, nuestra variable string, le aplicamos un split. Esto lo hacemos para que en este arreglo que vamos a crear, que se llama parts, que hace referencia a partes, nos va a guardar en cada posición del arreglo un valor. Es decir, acá en la... permítanme tantito. Acá cada vez que encuentre una coma, me va a separar el valor y me lo va a guardar en una posición de mi arreglo. Entonces tenemos que vamos a tomar por ejemplo esto. Entonces recorre el string, me encuentra una coma y me guarda el valor, ¿no? Entonces acá me guardaría el valor 1S. Sigue con su recorrido, me encuentra otra coma y me lo va a guardar este otro valor. Sigue con su recorrido,
encuentra otra coma y me guarda nuevamente el valor, y así sucesivamente hasta que se acabe la cadena básicamente. Después vemos que acá tengo un array list de tipo string que va a ser del tamaño de nuestro arreglo partes. Este for, el que tenemos acá, lo que hace es que me va a recorrer el arreglo que se acabó de crear mediante el split. O sea, este arreglo son más datos. Me va a recorrer dicho arreglo y donde nuestra, por así decirlo, después tenemos este for lo que va a hacer es que me va a recorrer el arreglo que acabamos de crear, que es mediante el split. Y este if nos está indicando, por ejemplo, que me va a guardar todos los strings que no contengan un espacio. Es decir, porque si nosotros hubiéramos seguido haciendo la traza, acá podemos ver que, por ejemplo, en algún momento, como acá recuerden que le pusimos espacios, pues vamos a tener un 2 y un espacio, un 1 y un espacio. Entonces lo que hacemos con esta línea de código es que le estamos diciendo que, por ejemplo, estos valores no nos los va a guardar en nuestro array list, sino que nos va a guardar todos los demás. Entonces quedaría descartado y estos dos descartados. Después tenemos while, que lo que hace es que me dice que si el tamaño de mi array list es menor o igual que el par de estaciones, las estaciones y de mi arreglo len, entonces me va a añadir un elemento a mi array list, el cual va a contener espacios. Int igual a 0 me va a servir para ir aumentando ahorita, ¿no? Entonces tenemos que tenemos estos dos for anidados, que básicamente lo que hacen, si nosotros tenemos estos tres caracteres, básicamente lo que hace es juntármelos por pareja, ¿no? Entonces si nosotros hiciéramos la trama, nos quedaría, por ejemplo, 1S, 2A. Pero recordemos que como ya eliminamos las comas, nos quedaría de esta manera. La siguiente nos quedaría 3A, 1, 0 y así sucesivamente. Y lo hacemos con el fin de guardarlo en un nuevo arreglo, el cual pues vamos a ocupar. Entonces lo guardamos en un nuevo arreglo y acá tenemos la variable contar. Contar lo que hace es que me va a ayudar a contar el número de tramas el número de caracteres que tengo en total, ya contando los nuevos espacios que añadimos para cuando se deje un espacio en una trama. Después volvemos a limpiar G y acá le decimos que estamos asignando a nuestro receptor, que en este caso es nuestro JTextArea, le estamos asignando un texto, y si ya tuviera uno, pues que dé un salto de línea y nos lo concatene con el nuevo, ¿no? Vemos que acá tenemos invertir. Invertir es un método. Recuerden que ya teníamos uno, pero en este caso es una sobrecarga de métodos, dado que acá nada más le estamos enviando un string. Entonces bajamos acá a invertir. Ya estando acá en invertir, en el método invertir, vemos que nada más recibe un string y tiene dos variables de tipo string vacías. For básicamente lo que va a hacer es que me va a invertir pues la secuencia de caracteres, ¿no? Y en dado caso de que encuentre algún espacio, me lo cuente, ¿no? Me lo vaya contando y se almacene para posteriormente, cuando yo calcule los bits útiles, descuente estos que están vacíos porque no tienen nada. Entonces básicamente for lo que hace es, si tenía mis caracteres así, ahora me los va a poner de esta manera: 1S,
2A. Y la otra línea sería 3A, 1O, perdón. Después tenemos que a invertido le vamos a asignar estos corchetes y le vamos a asignar el valor de sí, que en este caso sería esto. Entonces esto nos fuera quedando, si imprimiéramos invertido en este instante, nos quedaría de esta manera. Entonces sí, va a ser igual a esto. Y acá le estamos asignando un bit. Esto es por el bit de sincronización. Entonces pues empieza en 1, al igual que el otro. Y dado que acá no se lo estamos pasando, nosotros le estamos indicando que vaya intercalando los bits, ¿no? Que sea 1, 0, 1, 0. Entonces, si nuestro bit fuese 1, en este caso, ahora en la siguiente, nuestro bit va a valer, nuestro bit de sincronización va a valer 0. Y nuestro otro dato quedaría de esta manera. Después retornamos el string y nos los iría imprimiendo. Después de eso tenemos un entero que se llama transmitidos, que esto básicamente me calcula todos los bits que transmitimos, y útil que me calcula todos los bits útiles, ¿no? Después acá le asignamos a nuestros JLabel un nuevo texto con los bits transmitidos, y a nuestro otro JLabel llamado bits útiles le estamos pasando el texto bits útiles más el valor de la variable útiles y bits. Ok, después tenemos que, ya para acabar, tenemos el botón limpiar, que lo que hace el botón limpiar es básicamente llamar a nuestro método borrar datos. Ya por último tenemos el método borrar datos, y pues es básicamente lo que hace, pues es limpiarme toda la interfaz. Este grupo clear selection lo que hace es que me va a deseleccionar los JRadian button. Int lo que está haciendo es que a le va a asignar vacío, y este for lo que hace es para que los renglones de mi modelo y de mis tablas me los limpie, me los elimine, ¿no? De estaciones y receptor le estoy indicando que me limpie tanto mi JTextArea. Acá de bits transmitidos y bits útiles, lo que le estoy diciendo básicamente es que le estoy poniendo el mensaje que tenía en un principio, porque hace rato lo modificamos ya cuando le pusimos el resultado de los bits útiles, y regresamos nuestro bit de sincronización a 1. Y más acá abajo nada más tenemos acá abajito nada más tenemos ya el método main, y pues eso sería, acá nada más tenemos el método main, y pues eso sería todo de mi código. Ahora pasaremos a mostrar cómo funciona. Ok, entonces para empezar, como vemos la interfaz es fácil de entender. Acá dice ingresa el número de estaciones. Nosotros podemos crear cuantas queremos. Si nosotros queremos, por ejemplo, 5, las agregamos y no las agrega. Le damos limpiar. Si nosotros queremos agregar, no sé, unas 25 estaciones, de igual forma, ¿no? Solo que los caracteres ahí sí los llenan manualmente. Entonces, para este ejemplo práctico vamos a hacer el que estuvimos haciendo durante el video. Entonces le decimos que va a ser síncrona, que queremos 3 estaciones, y acá ponemos los datos, ¿no? Entonces era sol, me parece, luego al y luego agua. Una vez que está esto, le damos en calcular y nos muestra las tramas enviadas, ¿no? Empezando por esta, es la que recibe el receptor, que sería SAA. Vemos que está correcto, y el bit de sincronización pues es 1, ¿no? Después el siguiente bit de sincronización debe de ser 0, por lo tanto tenemos en el siguiente, que es O, vemos que es correcto.
L correcto y G correcto. Pasamos a la siguiente trama y vemos que en este caso el bit cambia ya a 1 y tenemos que el primer carácter enviado es L, luego tenemos el espacio porque ya no hay otro carácter acá y tenemos un. Después, por último, tenemos como bit de sincronización un 0, después tenemos espacio porque acá ya no hay nada y tenemos otro espacio porque ya no hay nada y luego tenemos A. Entonces, como podemos ver, es correcto y nos da unos bits transmitidos en total de 100 y los cuales útiles son solo 72. De una vez vamos a pasar a... Después de eso nos vamos acá a síncrona, ingresamos un número de estaciones, en este caso pues 3. Ponemos, no sé, caracteres A, B y C y le damos en calcular y vemos que nos calcula, ¿no? Nos muestra que primero, como debe de ser menor los espaciados entre cada trama, pues es de 2 y estas estaciones son 3, entonces si es menor. Vemos que el bit de sincronización es 1, entonces como primero nos dice que la estación 1A, correcto, luego 2B, correcto. De ahí se pasa a la siguiente trama donde el bit de sincronización es 0. Después tenemos que 3 es igual a 3C, perdón, correcto. Después de ahí volvemos a 1, entonces sería a la estación 1A, perfecto. Después pasamos a la estación 2 donde tenemos una B, lo cual es A, correcto. Después pasamos a la estación 3 donde tenemos una C, que es correcto, perdón, acá. Después pasamos a la siguiente trama, el bit de sincronización ahora es 0 y vemos que en la estación 1 tenemos una A, correcto. Luego de ahí ya no tenemos nada, ningún carácter en la estación 2, entonces se pasa a la 3 y nos dice, en la estación 3 pues tenemos una C, ¿no? Y lo hace. Después de ahí, en la siguiente trama, cambia el bit de sincronización, pero acá en la estación 1 y en la estación 2 ya no tenemos caracteres. Entonces pasa directamente a la estación 3 donde todavía nos queda 1 y lo pone, ¿no? Y acá queda libre el espaciado que se desaprovechó nada más. Y pues eso sería todo de mi parte. Gracias por ver el video.